¿Qué se imaginan por pre-tarea? Por ejemplo, nosotros somos un grupo de aprendizaje. ¿Cuál sería la pre-tarea? La elaboración de distintas leyes para poder cumplir un conocimiento. Sí, algo más simple que eso. O que vos prepares la clase. Más simple todavía. Del grupo, estamos hablando del grupo. Acuérdense que el grupo... La pre-tarea es, digamos, hay alguna situación que uno lo que busca es un cierto cambio, empezar a resolver algo. Es eso, es la pre-tarea. Son las ansiedades y las necesidades del grupo. Acá, ¿cuáles serían las necesidades o las ansiedades de este grupo? Sí, o aprender, o las ansias de aprender, o las necesidades de esta materia para acceder, como dice el compañero, al título. Esa es la pre-tarea. La tarea en sí misma, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Bien simple. La tarea es llevar adelante la misión que tiene el grupo. Ustedes aprender sería. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había una tarea que era explícita y una que era implícita? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La tarea explícita es la que dije recién, por ejemplo, aprender, que es la misión por la cual es creado el grupo. ¿Y las tareas implícitas cuáles eran? ¿Qué era lo que podía surgir dentro del grupo? ¿Individualidad? Pueden surgir inconvenientes que pueden frenar, ¿sí?, o sabotear. Expiatorio. ¿Eh? De un chivo expiatorio, digo. Sí, ya vamos a ver para qué es el chivo expiatorio. Que puede llegar a sabotear, ¿no?, ciertos obstáculos que sabotean el cumplimiento de la misión, por ejemplo, que es aprender. Entonces, no solamente el grupo dirige toda su tarea para aprendizaje, sino que también trata de saltear aquellos obstáculos que se pueden presentar frente al inconveniente de alcanzar el aprendizaje. ¿Y el proyecto? Ya tenemos las ansiedades y las necesidades, es aprender. ¿Sí? La tarea, bueno, tenemos en cuenta las tareas explícitas e implícitas, y el proyecto, ¿qué sería? El proyecto. Estamos hablando de un grupo, no estamos hablando de individualidad, estamos hablando de este grupo de aprendizaje, que su misión es aprender corrientes de psicología. ¿Sí? 2, lo pueden probar. Esa es la opción. ¿Sí? Y la misión de este grupo. ¿Cuál sería el proyecto? Poner pautas para lograr esa tarea. El proyecto es la planificación. ¿Cómo llevo adelante para alcanzar mi objetivo, que es el aprendizaje? Dentro de este proyecto, cuando uno se plantea el proyecto, tiene que tener en cuenta la logística. ¿Sí? Va a hablar Richard Riviere. La logística tiene que ver con evaluar cuáles son las fuerzas positivas y negativas del grupo. ¿Cuál pueden servirme para alcanzar la meta y cuál pueden frenarme? Se evalúan esas fuerzas. ¿Sí? Después están las estrategias. ¿Las estrategias qué serían? ¿Qué se les ocurre? El plan. Es el plan. La logística es, tengo un grupo y evalúo cuáles son las fuerzas de ese grupo. ¿Qué potencialidades podemos decir y qué, vamos a decir, desventajas tal vez tengan? ¿Sí? Porque uno puede tener una super planificación, pero por ejemplo, si no tienen la base de determinados conceptos, uno no puede avanzar. Entonces, tiene que evaluar, ¿sí? Pues un grupo que no coopera en el aprendizaje, entonces uno va evaluando cuáles son estas fuerzas positivas o negativas que me acercan o me alejan de mi misión. Por otro lado están las estrategias que tienen que ver con el plan específico, ¿sí?, de acción que se va a llevar adelante. La táctica son los pasos concretos a seguir. Uno es la estrategia y otro los pasos concretos. Y por último, la técnica tiene que ver con las herramientas que yo voy a utilizar.
Entonces, por un lado evalúo las fuerzas. Por otro lado, evalúo lo que es una planificación de cómo lo voy a llevar adelante. Por otro lado, cuáles van a ser los pasos de esa estrategia y cuáles son las herramientas que yo voy a llevar adelante. Esto se ve mucho, ¿saben cuándo? Cuando se elaboran los programas. ¿Sí? Vieron que cuando se elaboran los programas de una cátedra están los objetivos que tienen que ver con la misión. ¿Sí? Esto de logística se obtiene una vez en interacción con el grupo. ¿Sí? Yo empiezo el primer encuentro con ustedes, yo evalúo cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus puntos más flojos. Después elaboro una estrategia que tiene que ver con la planificación, cómo voy a dar los temas, y ahí paso a la táctica. Primero este tema, segundo este tema, y después la técnica. ¿Qué herramientas utilizo? La exposición oral, el roleplay, los parciales, todo para llegar a la misión que se acceda al aprendizaje de corrientes de psicología. Si bien esto está dividido, muchas veces se da simultáneamente, ¿no es cierto? Esto es una explicación teórica para que uno pueda entender qué factores entran en juego cuando uno lleva adelante un proyecto dentro de un grupo. ¿Sí? También está el grupo terapéutico. ¿Sí? Los cognitivistas elaboran una proyección de cómo va a ser, de la primera a la última sesión, lo que se va a trabajar y cómo se va a trabajar. ¿Sí? Se evalúa cuáles son las fuerzas de esta persona, se utiliza una estrategia, una táctica, esta sesión vamos a dar tal cosa, la otra, y los instrumentos que se van a utilizar para llevar a cabo esa planificación. ¿Sí? Si bien están separados, vuelvo a repetirle, muchas veces esto pasa, muchas veces, la mayoría de los pasos se dan simultáneamente. ¿Sí? Porque no hay logística sin estrategia, no hay estrategia sin táctica y sin técnica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, todo grupo operativo que busca una misión va a tener estas tres etapas. ¿Sí? Para alcanzar su objetivo o su misión, que para eso están creados los grupos. ¿Se acuerdan que uno de los elementos indispensables es tener una misión o tarea? ¿Va quedando claro o no? ¿Sí? Más o menos. Después hace mucho hincapié a los roles. ¿Qué es un rol? Acá hay varias teorías que van a definir qué es un rol. Hay diferentes tipos de roles también. Esto lo habíamos dado, ¿se acuerdan? En psicodrama. La actividad que le toca a cada uno de Emilia. en el grupo, por ejemplo, la actividad que le toca a cada uno de nosotros. Sí. Diferentes actividades. ¿Qué más? ¿Cómo? Ojo, acá hay muchas definiciones, porque se puede confundir con funciones también. En torno a una definición de rol, hay muchísimos, y ustedes cuando se pongan a ver la bibliografía, muchísimas denominaciones a qué llamamos rol y los tipos de roles. ¿Sí? Cuando dimos psicodrama, se dio una definición, no sé si alguno la tiene escrito, ¿sí? Que era un rol. A ver, porque eso lo dimos. Miren que el psicodrama entra en el parcial. ¿Cómo? Es el funcionamiento específico de una persona en un momento específico. Esa es como una definición como un montón de otras, porque depende del ámbito que lo veamos de diferentes definiciones. A nivel fisiológico, a nivel filosófico, a nivel sociológico, a nivel psicológico. Hay una gran variedad de definiciones. ¿Sí? Más allá de las definiciones, es muy importante tener en cuenta los diferentes tipos de roles. Porque ustedes me han dicho, y cuando vimos psicodrama, que no es lo mismo el rol percibido que el rol actuado. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos dado en psicodrama. ¿Sí?
¿sí? Lo que yo puedo percibir, es decir, la representación interna que yo puedo tener del rol de fulanita, qué es lo que yo puedo llegar a actuar. Bueno, es muy importante hacer estas definiciones de los diferentes tipos de roles que se pueden dar. Pichon-Rivière agrega otra cosa más que tiene que ver con las representaciones sociales de cada rol, que es lo que va a denominar que tiene que ver específicamente con estos tipos de roles, por eso los separé, que son los roles, que no me acuerdo el nombre, ahora justo se me borró, rol prescripto, ¿sí? Los roles prescriptos son aquellos que están representados socialmente, ¿sí? Lo que es un líder, lo que es un coordinador, lo que es un observador y lo que es un integrante, ¿sí? Por otro lado está el rol subjetivo y por otro lado el rol actuado, ¿sí? El rol subjetivo tiene que ver con el rol que hablaba Moreno, del rol percibido, es decir, cómo yo entiendo el rol de la otra persona, que tiene que ver con la representación interna, ¿sí? Y el rol actuado es cómo lo llevo adelante. Pichon-Rivière va a hablar que los roles prescriptos hay tres tipos de roles: el coordinador, el observador y el integrante. ¿El coordinador cuál sería? El que lleva a cabo, si a mí te caso sería vos. Claro, el que lleva acá adelante, digamos, el que va sorteando diferentes dificultades, el que va acercando el cumplimiento del logro. ¿El observador cuál sería? El observador, digamos, lo va a definir como una persona no participante que lo que va a hacer es recoger información del grupo y me la va a acercar a mí. En este caso, puede ser que algunos de ustedes cumplan ese rol de observador. Y por otro lado están los integrantes, que es el resto de las personas del grupo. Esos son los roles prescriptos, es decir, aquellos roles que hay una representación social que deben existir en un grupo. Todo grupo tiene que tener un coordinador, un observador y un integrante, ¿sí? El observador generalmente le dice que es un observador no pasivo. No participante, que lo que hace es dar información al coordinador para facilitar la misión, es decir, poder alcanzar el objetivo. También él va a nombrar otro tipo de roles que se van a dar: el portavoz, el chivo emisor, el líder y el saboteador. Las palabras también ya nos van dando una cierta idea de lo que puede llegar a ser. ¿Qué es el portavoz? ¿Qué es un portavoz? Muy bien, es el que va a transmitir la información. ¿Qué información? Las necesidades de este grupo, las ansiedades que posee este grupo. Y acá entra en juego, con todos estos roles, este juego de las 3D que va a llamar Pichon-Rivière. De las 3D, ¿qué dice? Que en todo grupo hay un depositario, un depositado y un depositado. ¿El depositario quién sería? Estas 3D, ¿sí?, las lleva adelante distintos roles dentro de un grupo, ¿sí? En este grupo, estos roles tienen que estar presentes. Dijimos que el portavoz es el encargado de transmitir las necesidades, las ansiedades o las urgencias o dificultades del grupo. ¿Qué sería? Depositario, depositado o depositante.
Depositario. En él se van a depositar y él va a denunciar todas aquellas necesidades, ansiedades que tiene el grupo. El chivo emisor, ¿cuál es? ¿Quién es el chivo emisor? Esto se escucha muchas veces. Emisario, emisor. Es donde se depositan ¿qué cosa? ¿Cosas positivas o negativas? Negativo. Es donde se van a depositar todas las cuestiones negativas del grupo. Es depositario, depositado, depositante. Depositado. Depositado. ¿Por qué? Porque se le depositan todas las fuerzas negativas a esa persona. Es decir, algo no funciona en el grupo y es culpa de tal. ¿Sí? Todas las fuerzas negativas a dirigido. En sistémica, ¿qué sería? Supiatorio. ¿No? En sistémica, ¿quién es el que representa la patología de la persona? El que tiene síntomas. ¿Se acuerdan que hablaban de síntomas? ¿Sí? El síntoma en la teoría sistémica implicaba que hay un sistema que está enfermo y es la persona que emerge. Esto es lo mismo. El chivo es aquel donde se depositan todas las fuerzas negativas y se lo hace responsable de eso. Y cuando existen fuerzas negativas en el grupo, no es responsable uno, sino todo el grupo. Después está el líder. El líder, ¿quién es el líder? El que manda y ¿qué más? El que dirige. Ajá. El grupo. ¿Qué más? El que va a solucionar los problemas. Puesto. ¿Qué? No es que va a solucionar, va a proponer estrategias para solucionar el problema, ¿sí? Generalmente, digamos, este líder puede tener una figura formal o informal, ¿sí? Formal tiene que ver que soy designado desde arriba a ocupar un determinado lugar. Esto sucede con los coordinadores, por ejemplo, de determinadas áreas, que formalmente son depositarios de un determinado poder para resolver los problemas, etcétera, etcétera. Después están los líderes que son informales. ¿Cuáles son los líderes informales? Son aquellos líderes que no surgen desde arriba o por un nombre, por ejemplo, por un nombre corto, a veces en las áreas se dan coordinadores de área, sino que son dados por los mismos miembros del grupo. De tal manera que lo que propone esa persona es escuchada, muchas veces aceptada, y muchas veces el líder informal tiene mucho más peso que el líder formal. ¿Cuál está? También, acá yo soy el líder formal, por ejemplo, pero puede existir entre ustedes un líder que es informal. Es decir, que ustedes le dan ese valor, que por ejemplo hay un problema en el grupo porque no se entiende, no se accede y él es el que va a hablar, el que va a exponer, el que va a decir, va muy de la mano del portavoz, ¿no es cierto? Sí, pero generalmente todos depositan en él. ¿Se acuerdan cuando vimos los diferentes tipos de comunicación la semana pasada? Que se da la comunicación de uno con los otros con uno, ¿se acuerdan? Tiene un grupo, puede haber 2 o 3 líderes. No. Generalmente hay un líder. Si hay 2 o 3 líderes, se segmenta el grupo. ¿Sí? Lo que hay muchas veces son cooperadores de líderes, no sé cómo decir. Pero van hacia el mismo objetivo. Si hay diferentes formas de resolver los problemas o de alcanzar otros, siempre se tiende a segmentar. Y por otro lado está el saboteador, que existe absolutamente en todo grupo. ¿Cuál es el saboteador? Mala onda. Mala onda. Pero más allá de ser mala onda, Lo que está en desacuerdo. más allá que está en desacuerdo, generalmente es el que va a poner obstáculos para alcanzar el cumplimiento, ¿sí?, de la misión o del objetivo.
¿sí? Un saboteador puede ser muy buena onda, sin embargo, sabotear, por ejemplo, que este grupo alcance el aprendizaje. Saboteador que es sinónimo de mala onda, esto tenganlo muy en cuenta, ¿sí? Trata de poner frenos, que a veces son explícitos o implícitos. ¿Se acuerdan que esto también lo hemos visto en la familia? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la dramatización, digamos que hay muchas veces miembros de la familia que tienden a sabotear, ¿sí? Por ejemplo, la salud o que se mejore algún miembro de la familia. ¿Cuál sería el depositante? ¿Quién sería el depositante? ¿El líder? ¿Quién sería? Saboteador. Pensemos. Depositario es aquel que tiene la portavoz, el que va a denunciar. El depositado, donde se le van a depositar generalmente las patologías, las dificultades del grupo en una persona. Y el depositante, o depositantes. ¿Quiénes son? Los demás miembros del grupo, el resto. ¿Sí? Siempre en todo grupo hay un depositario que va a denunciar, bla, bla, lo que sucede. Hay un depositado, todas las fuerzas negativas frente a uno. Y el resto del grupo, ¿qué hace? Va a depositar, tanto el depositario como el depositado. ¿Sí? La teoría de los grupos tiene muchísima teoría, como ustedes ven. ¿Sí? Digamos, parece un juego de palabras, pero hasta que uno le agarre, si se sienta y lo ponga a leer. Para poder entender el funcionamiento. ¿Sí? Lo que ustedes básicamente, más allá de lo que yo les estuve explicando, de cómo se lleva adelante un grupo, de las fuerzas que interfieren también dentro de un grupo, ¿sí? Las fuerzas positivas, las fuerzas negativas, los medios de comunicación, la persistencia, que tiene que ver con todos estos elementos que voy nombrando, lo que a ustedes les va a servir mucho es esto, los roles. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en un rol, en un grupo familiar, estas cosas se van a ver. Siempre en todo grupo familiar hay un líder, hay un saboteador. En un grupo patológico estoy hablando, ¿sí? Hay un chivo y hay un portavoz. ¿Sí? Esto es muy importante para localizar en qué posición está su paciente. Y son fuerzas que uno tiene que tener muy en claro al trabajar con los pacientes, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que todos le echen la responsabilidad sobre el chico, que no es lo mismo que sea él el que maneja toda la situación familiar. Cuando yo digo líder en una familia, uno se le viene a la cabeza mamá y papá, pero muchas veces los líderes son los chicos. Puede ser los líderes de los hermanos También, acuérdense que el líder tiene que ver con poder. Ahí es donde se mezclan los líderes formales e informales. Los líderes formales, la formalidad que indica. ¿Dónde está el liderazgo en una familia? En los padres. Pero muchas veces surge lo que son los líderes informales, que es cuando hay un trueque de jerarquía. ¿Sí? Que esto lo describe mucho Min Chin. Estoy haciendo de un repaso también. La cuestión de las jerarquías, de los lugares, todo eso lo describe mucho, ¿se acuerdan? Min Chin con los diferentes tipos de familias y cómo las jerarquías y las reglas, y etcétera, etcétera. Esto es muy importante tener en cuenta, también el saboteador, cómo manejamos al saboteador, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces no se avanza porque hay fuerzas que tienden a sabotear todo cambio. El saboteador sería como un líder del no cambio o de la estabilidad. ¿Sí? Porque cuando uno provoca, ustedes van a ir y van a provocar intervenciones que van a generar cambios.
Cambio en ese individuo que como es parte de un sistema va a repercutir en los otros miembros, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos las propiedades del sistema? Todo sistema tiende a la estabilidad, ¿sí? Al no cambio. ¿Se acuerdan que una de las propiedades la homeostasis? ¿Sí? El no cambiar. Cuando uno intenta hacer cambios, la familia muchas veces ofrece resistencia. Y algunos miembros más que otros. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ustedes van a ir a realizar cambios. ¿Sí? No van a ir a como pasear un perrito el paciente, sino que van a ir a realizar cambios. Entonces ustedes se van a dar cuenta cómo esos cambios van a empezar a repercutir en el grupo familiar. ¿Sí? Y esta visión nunca la tienen que perder. ¿Sí? Porque tienen que tener muy presente que muchas veces van a tener padres que van a sabotear, hermanos también en función de líder, por mantener la homeostasis también puede suceder, ¿sí? Después vamos a tal vez tener un portavoz, que ese portavoz puede ser mi paciente o tal vez uno de los hermanos también que denuncia todo lo que va pasando en la familia, que esto sucede también muchas veces, ¿sí? Y tienen que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Porque si perdemos esta visión sistémica, gran parte de los cambios van a estar frustrados. ¿Qué pasa cuando todo el sistema sabotea? Generalmente no sabotea todo el sistema, generalmente es un miembro que sabotea. Y por ejemplo, nosotros no podemos ser portavoz de la familia, de los padres. Ustedes lo que van a hacer es comentar, pero ustedes no son parte del sistema familiar, del grupo familiar. Ustedes lo que van a conformar es un grupo terapéutico. Ustedes pueden compartir, a partir del grupo que forman terapéuticamente, ahí sí será el portador de la familia, por ejemplo, hace el grupo terapéutico. Pero en grupo familia, ustedes no son, porque ustedes conforman un nuevo grupo a partir de que se anexan, porque ustedes tienen una determinada tarea cuando forman un grupo terapéutico, donde van a tener un proyecto, y esto es muy importante, el proyecto, qué van a trabajar y cómo lo van a trabajar. Ahora, el portavoz puede estar directo o indirecto, ¿no? Porque podemos tener un portavoz directo, pero bueno, a nivel que diga, o un directo en el caso de que sea paciente. Puede ser, Pichon no describe eso, pero puede ser. Pichon Riviera en la teoría no lo dice. ¿Sí? La teoría de cada cosa, sí. Claro. Habría que ver si es un portador otra cosa. ¿Sí? Esto ustedes también le va a servir en su tarea de acompañante terapéutico. A ver, chicos, ¿sí? Esto. Y yo que esto muchas veces insisto y a veces me quedo dormida, y para que escuchen las que estoy orientando, el proyecto, ¿sí? Siempre uno tiene que tener determinados objetivos a cumplir. Si no, no solamente... esto lo decimos oralmente, o sea, tendré que pedir escrito, voy a ser mala. Pero tiene que ver con qué es lo que yo quiero lograr, a corto y a largo plazo. ¿Sí? Y cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar. De tal manera que mi rol y mi función tenga un porqué. ¿Sí? Si no, muchas veces se confunden. Ah, no, pero esto la acompaña, no, pero esto es para ir a la plaza. Ah, no, pero esto es para ir, y de paso que me limpie el acto. ¿Se acuerdan que yo les digo? ¿Qué? Tiene que ver con los objetivos a largo plazo. Depende del caso en particular. Por ejemplo, si se trabaja con un chico considerado a largo plazo, sería que el chico se independice. Por ejemplo, buscamos a largo plazo la independencia. ¿Cómo, qué tipo de independencia vamos a lograr? Pero ser lo más independiente posible. Eso como objetivo a largo plazo. Objetivo a corto plazo, por ejemplo, qué sé yo, que se pueda poner un pantalón. Ese es un objetivo a corto plazo. ¿Sí? ¿Qué herramientas voy a utilizar yo? ¿Cuáles van a ser? Primero, ¿cuáles son la logística? ¿Cuál es la fuerza de este nene? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene? ¿Sí? Para yo poder armar la estrategia. Si tiene una dificultad en la manito, tendré que pensar esta dificultad para tener en cuenta en la estrategia cómo puedo hacer para que suba más de un lado o utilice otro instrumento, por ejemplo. Y ahí, de las fuerzas que tiene o no, elaboro la estrategia, cuáles son los pasos que voy a seguir y las técnicas. Primero me pongo yo el pantalón, después que se lo ponga él, cómo voy a reforzar ese comportamiento, ¿sí? Esto ustedes lo tienen que tener muy en cuenta.
sino que también ustedes van a frustrar porque parecería que van cuidando gente y no saben qué logros van adquiriendo. Entonces el proyecto se hace después que vos conoces a la persona, porque no sabés. Generalmente hay cosas así. Vos podés tener un proyecto que el equipo te puede acercar. Está el paciente, pero después está la visión de ustedes como acompañantes terapéuticos, qué es lo que ustedes pueden trabajar. De ahí la creatividad que nosotros muchas veces le damos, que fíjate, si bien, por ejemplo, qué sé yo, trabajar la reinserción social. Bueno, este es el factor que está más o menos en este paciente. Fíjate cómo lo pueden trabajar, nos damos un poco ustedes vía libre, ¿sí? Igualmente después, si ustedes lo conocen, está todo el proceso de adaptación individual y de la familia. Ustedes no pueden entrar el primer día y decir, bueno, ahora vamos a empezar a poner un pantalón, porque van a rebotar de acá a la China, ¿sí? Primero hay que establecer, ¿se acuerdan cuando yo les había hablado de la relación terapéutica? Hay que establecer esa alianza terapéutica. Sin alianza terapéutica no se produce ningún tipo de cambio. Entonces, las primeras veces que ustedes tienen contacto con el paciente, ni se le ocurra dar algún tipo de directiva, ya empecemos a poner pantalones, por ejemplo, ¿sí? Sino técnicas destinadas a afianzar la confianza, por ejemplo. O preguntarle a ellos qué quieren hacer. Eso tiene que ver con todas las estrategias de afianzar la relación terapéutica, el primer encuentro. ¿Sí? Yo con mi paciente no le empiezo a hacer las técnicas de tiempo fuera, bueno, con los chicos que yo utilizo, tiempo fuera o de ignorancia, sino que previamente se tiene que trabajar la alianza. No solo con los chicos, sino con los papás o la familia que esté. Yo doy el ejemplo desde mi lugar, ¿sí? Pero lo mismo con adolescentes, con adultos, con gerontes. Ustedes no pueden, aunque geronte, bueno, ahora vamos a ver si nos podemos levantar de la cama, abuelita, porque la abuelita no va a hacer nada, ¿sí? Primero tiene que tener una cierta confianza en ustedes, una cierta alianza. ¿Se acuerdan esto de la comprensión empática? Todas las características que vimos, que también lo tienen que estudiar para el parcial. ¿De qué se constituye una relación terapéutica? ¿Se acuerdan que eran las diferentes características? ¿Se acuerdan o no de Roger? De Roger, ¿qué es lo que vimos? Varias características, la autenticidad, todo ese tipo de cosas, ¿sí? No es que voy a trabajar, cuando estoy trabajando eso no trabajo otras cosas, ¿sí? Porque como yo estoy estableciendo una relación, una alianza terapéutica, voy trabajando las habilidades sociales, voy trabajando los niveles de jerarquía, que empiece a respetar, se van trabajando un montón de cosas, pero ahí es donde ustedes tienen la teoría y cómo esa teoría se va mezclando con la práctica. ¿Sí? Usted, no estoy trabajando solamente la relación terapéutica, eso es mentira, no se trabaja solamente la relación terapéutica, se trabajan otras cosas. Y ahí es donde ustedes tienen que acentuar la teoría ¿para qué? Para acentuar. Si la relación terapéutica, por ejemplo, trabaja habilidades sociales, con integración. Trabaja lo que es el respeto a la autoridad. Trabajo lo que es la empatía. Trabajo lo que es. Y yo teniendo en cuenta lo que estoy trabajando es donde me voy a focalizar. Digo que ustedes para algo se formaron 3 años, no para estar ligados a la espontaneidad de la situación. Porque se vuelve un trabajo desordenado, caótico, y no se llega a ninguna tarea, a ninguna misión. Ustedes tienen una misión desde el lado terapéutico. Entonces, eso, lo de arriba, ténganlo muy presente cuando empiecen a trabajar con alguien. Nunca empiecen a laburar con alguien si no tienen planificado qué van a hacer con ese alguien y cuál es su objetivo de estar con ese alguien. Chicos, yo voy a tomar asistencia. Si el que se quiera quedar, se queda. El que se quiere ir, se va.